Este debate no es llover sobre mojado. Sí, ciertamente sirve otra vez para llamar la atención sobre lo que nos está ocurriendo. Yo le agradezco al colega Stefanelli, que no sé si está en la Cámara, haber dicho algo que yo iba a decir en mi intervención. No critiquemos el nombre, si es que el gobierno le ha puesto a este plan tétrico, macabro, un nombre perfecto. Yo creo que si hubieran hecho un esfuerzo y se le hubieran secado los sesos, no habría conseguido un mejor nombre para este plan que Plan Zamora. Eso se lo debemos reconocer. Ahora, otra cosa, colega, y esto es repetición de otras cosas que hemos dicho en debates anteriores. Nos ponemos a revisar la Constitución, que tampoco es que la Constitución más perfecta del mundo y nada que se le parezca, eso no es verdad. Pero es la Constitución vigente y cada vez que leemos lo relacionado con derechos, con debido proceso, con la jurisdicción civil, con las normas de atracción de competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los supuestos garantistas civiles y procesales. Aquí no es que son letras muertas, es que parece que fueran letras desaparecidas del texto constitucional. No sigamos entonces con nuestras exigencias a este respecto, porque un régimen militarista como este no respeta la Constitución ni las normas escritas. Yo escucho a los colegas con mucha angustia citar el caso de Carabobo, citar el caso de Lara, el caso de Falcón, etcétera. Esto se repite en todos los estados y de manera permanente. Partamos de la premisa que este es un régimen militarista y tiene que actuar como tal. 14 años presidido por un militar que, como hemos dicho tantas veces, es víctima de sus carencias afectivas, de sus taras, de sus fobias, de sus manías, de sus complejos, de su megalomanía, pero tenía liderazgo. Y quien hereda es este carenciado que está en Miraflores, que pretende continuar con el mismo régimen sin tener, por supuesto, aunque sí todos los defectos, ninguna de las ventajas o virtudes, entre comillas, que tenía el otro. Pero este simplemente está administrando, entre comillas, un régimen militarista sobre el cual no tiene el control. Fíjense lo siguiente. Por supuesto, un régimen militarista tiene que copar con estas características todos los aspectos de la vida nacional. Si es que está militarizada la producción, puertos, aeropuertos, sistemas de identificación, extranjería, sistemas de inteligencia civil y militar, y pare de contar, ¿cómo no van a militarizar la justicia? Ojo, y no porque realmente la requieran, sino porque quieren tener un copamiento y un control total hasta en este campo. Fíjense lo siguiente, todos sabemos que la Administración de Justicia Civil, del copito hasta las raíces, está en manos de jueces afectos y obedientes al gobierno. En los tribunales venezolanos se hace exactamente lo que le da la gana al régimen que se haga. Y así han venido procediendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como en algunos casos no cuentan con que el titular de la acción penal, que es el fiscal, impute, o porque no hay delito, o porque no hay flagrancia, o como no tienen pruebas, esos jueces civiles del gobierno están aplicando lo que ellos llaman control judicial. Y dicen, aun cuando el Ministerio Público no imputó, yo juez, en aplicación del control judicial, dejo a la persona presa. Sin delito, sin pruebas y sin garantías procesales. Pero eso no les resultó suficiente. Y ahora es la cosa de la jurisdicción militar. Ahora, que los jueces militares son peores que los jueces civiles, ciertamente que son peores, porque además pueden en determinado momento invocar el principio de la subordinación de los militares al poder civil. Si bien usted podría conseguir en el Poder Judicial Civil uno que otro que no esté dispuesto a hacer el plan de subalterno de Miraflores, no lo va a conseguir en el sector militar, porque allí la subordinación militar hace que esos jueces también sean dependientes del comandante en jefe, que es el Nicolás Maduro. Ha habido casos, mira, realmente espeluznantes. Me contaba a poco el colega Eliezer Sirique en el caso de Falcón, a un grupo de jóvenes detenidos e imputados en los tribunales militares. Y ahora me voy a referir a esa nefasta y aberrante tesis de la sustantividad del delito militar. Bueno, simplemente hechos civiles los imputaron en los tribunales militares y no le dejaron ni entrar los abogados defensores. Ni siquiera los abogados.
Hace solamente el jueves pasado, y no sé si esto lo saben los compañeros de Primero Justicia, agarraron arrastrados a 8 muchachos, a 8 jóvenes en Bellomonte, los molieron a palos, pasaron unas camionetas del SEBIN, que como ustedes saben el SEBIN es un servicio también absolutamente militarizado. Agarraron a unos jóvenes, 7 u 8, los molieron a palos, los del SEBIN, los hicieron firmar una declaración jurada imputándole a Tomás Guanipa el haberle financiado la compra, no sé qué, de explosivos, de dinamita, de C4, de la bomba atómica, y encima de que les dieron una paliza, que los molieron a palos, los tiraron en el pudridero de la jurisdicción militar. Ahora me voy a referir también un poquito más adelante al caso del compañero Roberto Enrique. Roberto Enrique, como ustedes saben, está en este momento asilado en la Embajada de Chile. A Roberto Enrique, lo primero que le imputan es haber ido 4 veces a Colombia en un vuelo no sé cuál de Avianca a preparar no sé qué invasión contra Venezuela. Estos degenerados del gobierno ni siquiera se tomaron la molestia de revisar el movimiento migratorio de Roberto Enrique, que no es que no ha ido 4 veces a Colombia, es que en toda su vida no ha ido a Colombia, ni una sola vez. Y consta en el expediente esta imputación, los 4 viajes a Colombia para desde allí preparar la invasión a Venezuela. Presentan unas grabaciones telefónicas y de unos tipos hablando. Ninguno de los tipos lo imputa y reconocen que no, que con Roberto Enrique no se puede hablar de eso porque Roberto Enrique parece que para lo único que sirve es para cura, textualmente dicen en las grabaciones. En fin, no hay delito, no hay imputaciones, no hay pruebas y tiene que estar asilado a la embajada porque está imputado en un tribunal militar. Y como ustedes saben, los militares hacen lo que les da la gana porque esa es su mentalidad y hay colegas a quienes no les gusta que uno hable de esto. Si es que se los quiero repetir, colegas, porque tenemos todavía el peligro de que estos muérganos den un golpe de Estado para salvarse ante la historia, para repetir algo igual o peor a lo que tenemos actualmente y lo que hemos padecido en los últimos 18 años. Cosa de revisar la historia. Si la desgracia de Latinoamérica en general y de Venezuela en particular ha sido los militares en política y los militares ejerciendo el gobierno, ¿qué nos controlan en Venezuela en estos momentos? Todo. Y lo que le faltaba, que era la administración de justicia, ahora con la aplicación del principio de la sustantividad del delito militar, todo lo que tú hagas es delito militar. El colega Barragán acaba de leer una atinada jurisprudencia de Jesús Eduardo Cabrera desde hace unos años despejando la incógnita y estableciendo perfectamente cuál es el alcance del dispositivo constitucional. Los delitos militares se enjuician en la jurisdicción militar cuando los cometen militares en servicio activo. Si un civil comete un delito militar, ese civil es juzgado en los tribunales civiles. Y si el militar comete un delito civil, no puede invocar el fuero militar y también es enjuiciado en los tribunales civiles. ¿A título de qué? ¿En razón de cuál norma de atracción de competencia o de cuál conexión, de cuál causa un civil va a ser enjuiciado en los tribunales militares? Si usted le dice a uno de estos ministros militares ladrones que los ministros militares son ladronazos, si usted le dice ladrón no tiene ni siquiera el exceptio veritatis en el tribunal militar. Usted ni siquiera se puede excusar de su responsabilidad diciendo yo le estoy imputando a usted un delito que usted cometió, que es lo que se llama exceptio veritatis. No, nada, estás muerto, no puedes invocar nada. Por eso es que te quieren enjuiciar en la jurisdicción militar. Bueno, contra esto nos tenemos que rebelar, presidente, porque este es un gran peligro que tenemos encima. Ojo, y no crean que estoy dándole vuelo a la imaginación cuando digo, pruebas no tengo, por supuesto. ¿Cómo va uno a tener pruebas? Pero es más que intuición cuando digo que los militares, que como ustedes saben en nuestros países siempre a última hora, después de cometer N delitos, infinitos e inconmensurables delitos, dan un golpe de Estado y hay sectores que los ven incluso como salvadores. Recuerden ustedes
que a Chávez le dio el golpe en su hocico, en la jeta, se lo dieron sus militares de su alto mando de él. Eso que él había nombrado, que decían que eran incondicionales, que si él chasqueaba los dedos saltaban como micos, esos fueron los que le dieron el golpe. Esos fueron los que le dieron el golpe. Y los que se lanzaron después en la Plaza Altamira eran de su combo. Y ahí los dejó, por cierto. Y se exhibía ante el mundo como un gran demócrata porque decía, miren, yo soy un presidente que a militares que se han alzado, ni siquiera les he quitado el rango y ahí están alzados en una plaza pública. Y se hacía parecer como un gran demócrata. Pero no nos extrañe que esos mismos milicos que están allí haciendo y deshaciendo y desbaratando la República, como él la ha desbaratado en los últimos 18 años, de repente den un paso al frente y vengan a salvar a Venezuela. Ojo, cuidado, incluso si esta salida nefasta, tan nefasta como la propia permanencia de este régimen en el gobierno, den ese paso y eso le serviría, por cierto, a este carenciado para decir que no pudo cumplir y salvar a Venezuela y enderezar todas las cosas porque le dieron un golpe. Ese golpe incluso excusaría a este carenciado ante la cuenta que le deben rendir ante la historia por el desastre de estos últimos años. Ahora tenemos que rebelarnos completamente y resistirnos a eso de la jurisdicción militar. Es el caso de Tomás Guanipa, es el caso de Julio Borges, su caso también, presidente, que a usted lo tienen en salsa por ahí los milicos estos, no sé para meterlo en cuál pudridero. Tenemos que estar muy atentos contra esto, cualquiera de nosotros puede ser. Cualquiera de nosotros puede ser, en cualquier estado, de cualquier condición. Y no se requiere ni siquiera que hubiésemos cometido la más leve infracción, porque con infracción o sin infracción te pueden imputar por cualquier delito. Y repito, te tiran en ese hueco absurdo, horrendo, de la jurisdicción militar y te tiran la sentencia que les dé la gana. Ese es el paisaje que tenemos por delante. Ahora, yo no sé si en este momento nadie puede decir de nosotros cuál es la condición más eficiente para salir de esto. Los demócratas seguimos apostando a la salida democrática, constitucional, pacífica y electoral. Fíjense la ocurrencia de este irresponsable que ejerce la presidencia. No solamente nos anunció esa basofia de esa prostituyente, con elecciones trucadas sin consultar al pueblo, es que ahora está ofreciendo también la constituyente militar. ¿Para qué creen ustedes que es eso? ¿Para quitarle a los militares el fuero? ¿Para decir que los militares están por debajo de los civiles? ¿O para seguir entregándole las posaderas a los militares? Porque es la única forma de tenerlos más o menos ahí, que los sostengan en su precaria estabilidad. Ojo, además de la otra prostituyente, es la prostituyente militar. Eso no puede ser para suprimir los artículos que consagran el fuero militar, no puede ser para hacer desaparecer la jurisdicción militar, no puede ser para decirle a los militares que no están facultados para enjuiciar civiles, no puede ser para nada de eso. Tiene que ser para ir a más. Y les pido que así como le estamos poniendo cuidado a esta aberración, a esta infamia de la prostituyente, vamos a ponerle cuidado a lo de la prostituyente militar. Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas.